Hola querida familia, nuevamente te habla Juan José, sean bienvenidos todos. El tema de hoy, 70 veces 7. La cita de entrada y dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El Mesías le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Muy bien familia. Antes hablemos un poquito del perdón. Mateo capítulo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. En las escrituras, el número 7 tiene que ver con algo completo, algo sagrado. Ahora, el otro número 70, ¿qué hay detrás de este número? Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan, capítulo 1, verso 12. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo de Génesis, capítulo 6, de los hijos de Dios. El Mesías nos da, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El número 70 veces 7 tiene que ver tiempo del fin, Génesis 6.2 habla de los hijos de Dios, dice así, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En la época de Noé se vio tiempo de juicios. Entonces estamos viendo la descendencia de Adán hasta Noé y también allí la descendencia de Caín hasta Lamet. Era uno de los últimos hijos de Caín, son hijos de maldición. Dice así Génesis 4, verso 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. Toda esta descendencia de Caín con la descendencia de Adán, los hijos de Dios, se mezclaron y ahí es donde se corrompió la carne. Por eso es que Dios manda juicio a la tierra. Aquí está la contraparte. El Mesías nos manda a perdonar 70 veces 7. Lamet, no, que sea venganza 70 veces 7. Tarea, leer el libro de Segunda de Pedro. En esa carta habla del juicio de la época del diluvio de Noé, época de Sodoma y Gomorra, juicio también. Habla también de la segunda venida del Mesías, nuestro Señor, y habla también del juicio final. Esta carta, Pedro pareciera que pasará por todos estos tiempos, un profeta del pasado, el presente y el futuro. Capítulo 2, verso 14, dice así, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Recuerda, los hijos de maldición, donde dice el libro de Génesis de la generación de Caín hasta el último hijo de Tubal Caín, esa generación. Y el capítulo 6 habla de que viendo, mira esto, viendo los hijos de Dios que a las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí entre todas. Con este versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahora hermano, ¿qué hay detrás del número 70? Los tiempos de Noé eran proféticos, los últimos días cuando venga el Mesías también son tiempos proféticos. Entonces veamos qué nos dice el libro de Daniel sobre las 70 semanas. Vamos allá. El número 70 aparece en el libro de Daniel capítulo 9. Es donde Daniel se dedica en oración por su pueblo, por el pueblo de Israel. Recordando que el pueblo de Israel había sido disperso. El reino del norte, la casa de Israel había sido disperso por los asirios. Y la casa de Judá, donde está Daniel, en este caso, en el primer año, como dice el capítulo 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Esta de la nación de los Medos, en el rey Darío, en el reinado de los Medos. Entonces allí los judíos estaban dispersos en otra tierra, no en la tierra de Israel. Entonces Daniel, en su oración por el pueblo, leamos la profecía de las 70 semanas. Aquí está el número 70. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Cuál es el monte santo? Por Jerusalén. Aún estaba hablando por el monte santo donde estaba el templo, había sido destruido por Babilonia.
Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿De acuerdo? Sacrificio de la tarde, un sacrificio continuo, uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Acuérdate que está hablando de sacrificio y está hablando del Monte Santo. Y en el Monte Santo, ¿dónde estaba? Que estaba el templo, la casa de Dios, donde se hacían los sacrificios. Está hablando del sacrificio de la tarde, hablando del sacrificio continuo. Y dice el versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre tu pueblo y la santa ciudad que es Jerusalén. Para terminar, pongan cuidado a lo que dice aquí, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Acuérdese, Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Entonces dice aquí, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar las plazas y el muro en tiempo angustioso. Este versículo 25 ya pasó, está hablando de la restauración que hubo en la época del Mesías, la restauración del templo en la época de Edra y Nehemías, y de ahí hasta el Mesías príncipe. Sigo leyendo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Este versículo 26 del capítulo 9 de Daniel está hablando en la época cuando el Mesías le quitó la vida, más no por sí, como dice acá. Sabemos que después del Mesías vinieron en el año 70, como Roma conquistó Jerusalén y se destruyó el templo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Sabemos que eso sucedió. La clave está en el verso 27. Pero antes de leer el verso 27 del capítulo 9 de Daniel, quiero leerte el capítulo 8 o 14. Eso tiene una connotación para aquellos tiempos, para aquellos imperios de los medios y los persas y Grecia. Pero también tiene una connotación este capítulo 8 porque dice, y dijo, el verso 19 dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Entonces este capítulo 8 tiene una connotación para aquella época de los medios y los persas y Grecia, pero para nuestros días también, porque estamos viviendo tiempo del fin. Y dice así, el verso 14 dice: y él dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Que vamos a leer un poquito antes. Dice el verso 9: y uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Sabemos cuál es la tierra gloriosa, la tierra de Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Ahora sí, leyendo esto me voy al capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía, el verso 27, es para los últimos días, porque está hablando de las 70 semanas. Está determinada sobre tu pueblo y sobre tu ciudad
sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Expiar quiere decir limpiar, quitar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El verso 27 es una semana en el cual, que a la mitad de la semana, el Mesías declaró, dice que a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Elías viene primero. Entre toda la restauración de Israel, de la dispersión del pueblo de Israel y de la casa de Dios. La semana. Y fíjate lo que va a pasar después de que todo eso haya ocurrido a través de Elías. El verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si Elías restaurará todas las cosas, los sacrificios también, porque si leemos en la casa de Dios, en el libro de Ezequiel, capítulo 40, de 40 en adelante, habla de la casa de Dios y que iba a estar el príncipe de paz, y el príncipe, sabemos que es el rey de reyes, el sumo sacerdote, el Mesías, el cual se encargará de los sacrificios de luna nueva, día sábado, de los días solemnes, de toda la fiesta. Va a haber sacrificio, pero esto después, cuando sea, como dice en la visión de las 2300 tardes y mañana, el verso 14 dice del capítulo 8, y le dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Capítulo 8 habla del cuerno pequeño. Estamos en los tiempos finales, estamos en la época en que se va a acabar pronto la dispersión. Ya hay mucho pueblo retornando a las raíces de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Todos los profetas, como dice el Mesías, que la Torá y los profetas no lo vino a invalidar ni a quitar. Entonces todo esto se va a cumplir, y el número 70, para terminar, tiene que ver con la purificación del templo, para que venga el Rey de Reyes, el sumo sacerdote, y se encargue de los sacrificios. Allí donde se quitará el pecado. Por eso es que allí donde el Mesías habla de, le dijo a Pedro: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. El pueblo santo será obediente a ese nuevo pacto, donde entraremos en el reposo del milenio del reinado del Mesías. Familia de los santos, la familia del pueblo de Dios, el Mesías como líder, como príncipe, como sumo sacerdote, como pastor, nos enseña a perdonar 70 veces 7. Realmente, hermanos, como nos enseña nuestro maestro, perdonemos todas las faltas, no guardemos rencor en nuestro corazón, para que Dios nos perdone de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, esperando a que se cumpla el tiempo de las 70 semanas, que es la última semana, por una semana, donde van a suceder todas estas cosas, pero luego el santuario será purificado y entraremos a ese reposo que es el milenio. Como dice ahí la profecía de las 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Habla de también el libro de Ezequiel 37, del 15 al 28, donde el santuario, el tabernáculo, la casa de Dios estará en medio de las dos casas, que ya sería una nación, que más nunca iba a ser dividido, y el pueblo iba a ser santificado a ojo de las naciones, dice el verso 28. Dios santificará a su pueblo a ojo de las naciones. Entonces estará la casa de Dios, el pueblo de Dios hará como está escrito. No cometeremos ya más falta, ni pecado, ni rebeldía en cuanto a la ley, en cuanto a los mandamientos y preceptos que Dios mandó, porque Dios hará un pacto que Él pondrá sus mandamientos en nuestros corazones y en nuestra mente, la grabará. Ya no será en tabla de piedra, sino en tabla del corazón. Estemos firmes, hermanos, en todas las promesas que Dios cumplirá. Esa es nuestra esperanza, con paciencia, que nuestro Rey viene.